Hola a todos, mi nombre es Fernando Gil Sanguinetti. Bienvenidos a mi podcast Trascendiendo con Fer. Espero que hayan tenido una semana extraordinaria y estén listos para continuar aprendiendo y reflexionando con este podcast. Este es el episodio número 4. Esta segunda temporada le hemos llamado Los conflictos emocionales detrás de la enfermedad, un acercamiento a la medicina cuántica. Les comenté que cada viernes estaría presentando una o más enfermedades, su relación con los conflictos emocionales, con la finalidad de tomar conciencia, sanar, reparar, trascender la enfermedad. En este cuarto episodio conversaremos sobre el útero, cuello uterino, miomas y algunas otras enfermedades. Espero que te sea súper revelador. Antes de comenzar este cuarto episodio, quiero recordar que la información que voy a proporcionar proviene de la investigación de más de 50 años del doctor Hammer con una M, alemán. Él hizo una investigación científica donde vinculaba cerebro con enfermedad y descubrió que las enfermedades eran administradas por una parte específica del cerebro. Él logró los resultados de su investigación haciendo tomografías axiales computarizadas a los cerebros de personas que padecían la misma enfermedad. Y resulta que habían unos relés, o también llamados focos de Hammer, que eran como una especie de erupción volcánica, ¿no? Como un sello circular en ciertas partes específicas del cerebro. Entonces coincidía en la misma parte con la misma enfermedad. Luego hizo una investigación de los conflictos emocionales o traumas que ciertas personas habían vivido para ver si el cerebro también administraba, digamos, era responsable de resolver ese trauma o ese conflicto emocional. Entonces, a muchas personas que tenían el mismo conflicto emocional o trauma, les hizo la tomografía axial computarizada y descubrió que efectivamente personas con el mismo trauma tenían el mismo foco o círculo o tipo volcán erupcionado en el cerebro. Para cerrar su investigación, dijo, ¿y si fuera a preguntarles a las personas que tienen esta enfermedad, cuál es el trauma o conflicto emocional que les tocó vivir? A ver si aquellos que tienen esa misma parte del cerebro activada por la enfermedad, resulta que vivieron también un conflicto emocional similar y finalmente los resultados de su investigación fueron conducentes. Conclusión final: si resolvemos los conflictos emocionales, podemos recuperarnos de la enfermedad, acelerar el proceso de sanación o curación, diría más bien yo, o evitar una recaída de la enfermedad. Por eso Carl Jung, el propio Hammer también lo dice, no vaya a ser que la enfermedad sea el mejor amigo del hombre o del ser humano, porque nos está dando señales del conflicto emocional que necesitamos resolver. Y entonces, pues los terapeutas, los coaches, ¿no? Quienes se dedican a las terapias holísticas y ayudar a las personas a sanar los conflictos emocionales del pasado, estarían cobrando un nuevo protagonismo, dado que en sus manos estaría la posibilidad de evitar la enfermedad, reducir los daños de la enfermedad, acelerar el proceso de curación o evitar que haya una reincidencia de la enfermedad. Tremendo descubrimiento el doctor Hammer, más de 50 años en este proceso. Es importante también mencionar que hay una especie como de periodo alrededor del primer síntoma
donde se encuentra localizado el conflicto emocional. Este conflicto emocional le llaman bioshock, porque tiene una particularidad: es vivido en soledad, aparentemente no tiene solución en la mente del individuo, ¿no? Y, digamos, no tiene la capacidad de poder expresar lo que la persona está sintiendo. Y hay una emoción, que es la emoción primaria social, que se le suele llamar, ¿no? Que es la primera que aflora ante el conflicto emocional, pero hay una emoción profunda, que es la que en principio hay que decodificar con la finalidad de que la persona pueda curarse o reducir el crecimiento de la enfermedad, del daño, lo que sea posible. No estoy diciendo en ningún momento que no deba hacerse su tratamiento convencional, digo, es un muy buen acompañamiento en el proceso de curación. En pocas palabras, para podernos curar necesitamos sanar. Sanamos el alma, sanamos el espíritu, sanamos la emoción, las creencias que tenemos con respecto a esa situación. Bruce Lipton es un investigador, un médico investigador también, cuántico. Él hizo una serie de experimentos demostrando de que la enfermedad no es hereditaria, o sea, no está en nuestros genes la enfermedad. Y él dice que si estuviera en nuestros genes, seríamos víctimas de la genética. Como mi padre tuvo esta enfermedad, pues yo también la voy a tener, ¿ok? Y él dice, no, no es así, y lo demuestra científicamente. Lo que ocurre es que heredamos la manera de percibir el mundo de nuestros padres y, por lo tanto, ante un determinado conflicto o situación emocional, la reacción que tengamos va a ser similar a la de los padres. Y entonces allí es donde vamos a percibir la experiencia con mucho dolor que va finalmente a generar la enfermedad. Entonces, dijimos, vamos a hablar sobre útero y cuello uterino, y entonces para ello me voy a remitir a la información. Definición anatómica de útero: órgano muscular hueco del aparato genital femenino destinado a la nidación del huevo durante su desarrollo, o sea, embrión y feto, hasta su maduración. Y ustedes deben estar diciendo, bueno, pues ¿para qué me lees lo que yo ya sé si además lo puedo leer en un diccionario? Pues no es tan sencillo como eso, porque dice que es el hueco donde anida el feto, el embrión. Cuando decimos es donde anida y es un hueco, estamos hablando de la casa. Por lo tanto, el útero es la primera casa en la que los seres humanos hemos anidado, vivido, como embriones, como fetos. Entonces, si algo pasa en mi casa, puede ser que termine yo teniendo alguna enfermedad relacionada con el útero. El cuello uterino es la entrada al útero. Si algo pasa en la entrada de mi casa, podría tener yo algunas complicaciones en el cuello uterino. Entonces, para aquellas personas que ustedes conozcan, o si da la casualidad que tú tienes algunas circunstancias, síntomas y enfermedades en útero o en cuello uterino, ya deberías empezar a pensar, ¿está pasando algo en mi casa o en los contenidos de mi casa? ¿O está pasando algo en la entrada de mi casa? Por ejemplo, alguien está entrando a mi casa y yo quiero impedirle su entrada. Una manera fácil de solucionar esta circunstancia es poniendo un obstáculo en la entrada de mi casa. Por lo tanto, esa situación emocional de que alguien está entrando a mi casa y no quiero que entre, el cuerpo la resuelve poniendo un mioma en el cuello uterino.
Vayan ustedes pensando y reflexionando en lo que les estoy diciendo, porque resolviendo aquel que se mete a mi casa, ¿no? O que se lleva los contenidos de mi casa, podría yo reducir el impacto de la enfermedad en útero o cuello uterino. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que haya un conflicto intenso, tiene que ser intenso o percibido intenso, léase un bioshock, entonces pueden formarse miomas o miosarcomas. Hablemos de conflictos en relación con la mucosa del útero. Cuando hay conflictos en la mucosa del útero, suele haber un conflicto de una situación semisexual no limpia, generalmente con una persona masculina, respecto a situaciones dramáticas con los hijos y los nietos o de pérdida. También puede ser considerada como que hay familia fuera de la norma o sentimiento de no estar dentro de las normas. O sea, estoy teniendo una relación fuera de la norma con una determinada persona. También puede haber un conflicto sexual en el sentido amplio, o sea, conflicto con eso no se hace. Conflicto en relación con los jóvenes, que pueden ser los nietos, los ahijados, los alumnos, los vecinos, todos aquellos que yo perciba como en una relación muy cercana, casi como si fueran mis hijos. O relativo a la vida de pareja de nuestros hijos. O sea, como que hubiera una falta de aceptación de las relaciones o vida de pareja que están teniendo los hijos de esta mujer que tenga problemas en la mucosa del útero. Y este peligro de la vida de pareja de los hijos puede ser un peligro moral o físico con tonalidad sexual. Pueden ser peleas, pueden ser inclusive comportamientos inapropiados. También dentro de la mucosa del útero está el conflicto respecto a la vida sexual de los demás. O sea, no aceptar la vida sexual de otros, que en este caso sería no acepto la vida sexual de mi hijo o mis hijos, de mis nietos o de allegados que los tenga en una relación muy cercana como si fueran mis hijos. Si fuera el caso de una hipertrofia de la mucosa uterina, la señal podría ser: a pesar de mi edad avanzada, todavía quiero tener un hijo. Entonces, personas en edad avanzada que todavía quieren tener un hijo podrían tener ciertas dificultades, síntomas o enfermedades de la mucosa del útero. En el caso de los músculos lisos del útero, por ejemplo, el miometrio, que es el responsable de activarse para expulsar al bebé en el momento del parto, puede haber un mioma, un fibroma, y los miomas son tumores benignos, o un miosarcoma. Y entonces allí podría haber una desvalorización en la potencia, en la portancia, o sea, portar, llevar a un bebé. Entonces, el mioma, ¿no?, vendría a significar el hijo que no tuve, que no llegué a tener. Entonces, cuando hay un mioma en el miometrio, es no he tenido hijos, y entonces el mioma representaría al hijo que no pude tener. También podría ser un conflicto por no poder aceptar un hijo en el útero. Por ejemplo, hice un aborto, ¿no? Entonces, por lo tanto, no pude aceptar un hijo, o mi sueño hubiera sido tener un hijo y las circunstancias de la vida hicieron que yo no pudiera tener un hijo, o ese hijo que fue justamente el hijo que aborté. Entonces, esas situaciones automáticamente pueden generar desde el conflicto emocional miomas en el miometrio, o sea, en el útero. Cuando se trata del cuello del útero, ¿ok? En el caso de las mujeres diestras,
es frustración sexual asociada a un conflicto de territorio con desamparo. Entonces, quiere decir, como lo expliqué inicialmente, cuello del útero es la entrada al útero, ¿no? Entonces aquí hay un conflicto de territorio, se están metiendo a mi territorio, pero mi territorio es la casa física real, y entonces la persona que no sabe cómo resolver el conflicto, que lo vive en soledad, que lo calla, ¿no? Y que ve que no tiene una alternativa de solución, esa desesperación hace que automáticamente, no en todos los casos, depende del bioshock y de la percepción, pueda desarrollar un mioma en el cuello uterino. En el caso de la mujer zurda, sería un conflicto de pérdida del territorio o del contenido del territorio. O sea, alguien se llevó mis cosas, las cosas de mi casa, o se llevó mi casa. Automáticamente esa mujer sería candidata a tener un mioma en el cuello del útero. También puede ser una desvalorización impotente respecto a un sentimiento de no ser capaz de llevar a término un embarazo. Como también sucede en el útero, no puedo quedarme embarazada, expulso y tengo pérdidas o abortos, y entonces después de 2, 3 incidentes de abortos puede desarrollar un mioma. También suele suceder cuello del útero, dependencia deficiente respecto al compañero sexual. O sea, como que la persona, la mujer en este caso, es demasiado indiferente o demasiado complaciente. Entonces es como que no sé qué hacer con esta pareja que tengo, ¿no? Y entonces ahí automáticamente podría generarse esto. Entonces puede haber una frustración afectiva a causa del abandono, de la separación, y esto podría inclusive ser con el marido. También puede ser frustración sexual por relaciones vividas como de pobre calidad. Es una relación sexual que no satisface. En el caso de la mujer, dice mejor, ¿no? En el mundo inconsciente, obviamente, desarrolle un mioma en el cuello uterino. De esa manera le diré a mi pareja, que con quien tengo relaciones vividas de poca calidad, le diré, no podemos tener relaciones sexuales porque resulta que tengo un mioma en el cuello uterino. También puede ser un conflicto de frustración sexual de la amante oficial. O sea, la persona es amante de una persona casada con hijos o qué sé yo, ¿no? Pero que resulta que esta persona es la amante. Y entonces estás sintiendo como que esta relación no termina de cerrar, el otro no deja a su pareja, etcétera, etcétera, y eso podría conllevar a tener también un mioma en el cuello uterino. También hay conflicto sexual por el temor a no ser poseída, a no pertenecer a nadie. Y aquí tienen esta información valiosísima para la toma de conciencia y la reflexión del conflicto, como los que he mencionado en este episodio, conflictos relacionados con el útero, conflictos emocionales de la mujer que pueden llevarlo a desarrollar miomas o miosarcomas en el cuello uterino o en el útero, o tener algunas dificultades en la mucosa o en los músculos lisos del útero. Entonces, si esta es la realidad o una posibilidad, la pregunta es, ¿qué hacemos vacunando a las niñas o adolescentes, ¿no? Vacuna contra el mioma de cuello uterino. La pregunta es, ¿llegarán a tener el conflicto emocional como para ponerles una vacuna? Si nunca llegan a tener el conflicto emocional, las niñas, las chicas o qué sé yo, ¿por qué habríamos que anticiparnos poniéndoles una vacuna para un conflicto? Número uno, que todavía no ha aparecido, porque son niñas y adolescentes. Y número dos, sin saber si es que el conflicto emocional puede llegar en un determinado momento a surgir. Como pueden observar, medicina cuántica no está totalmente alineada con la medicina convencional,
Nadie dice que no tomes tus medicinas, hagas tus quimios, tus radioterapias o tomes las pastillas que correspondan, pero aquí nos abrimos a una posibilidad adicional por la investigación del doctor Hammer, que dice, pareciera, ¿no?, como los resultados de su investigación dan, que las enfermedades son resultado de los conflictos emocionales o traumas vividos en soledad, que aparentemente no tienen una solución, y a eso él le llama bioshock. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, si se puede llamar disfrutado de alguna manera, pero para la toma de conciencia, y que te haya servido de ayuda. Recuerda, no creas nada de lo que yo te diga, es solo una posibilidad. Pon tus comentarios o dudas en el blog, dale me gusta, difúndelo en tus redes sociales, compartiéndolo, y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. Nos estamos viendo.